Todos enfrentamos temporadas difíciles, pero a veces es algo tan insuperable que puede abrumarnos. ¿Cómo perseveramos cuando parece imposible? Hoy con nuestro invitado vamos a averiguarlo y uniéndose conmigo en la mesa está April Simons. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Todos tenemos ese momento donde algo difícil va a pasar y en el caminar cristiano a veces se piensa que solo te conviertes en cristiano y todo es genial. Pero No es pasamos cosas Y- muy difíciles. Y no es solo una vez, es a menudo. Así es. Tienes que construir esa fuerza espiritual. Sí. Dorothy Newton, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy bien. ¿Y no te parece importante que aprendamos de esos juicios? Por supuesto. ¿Y sabes qué? La única manera de perseverar es conociendo a Cristo. Esa es la única manera de conseguirlo. Conocer y Sí, confiar. Eso es, Eso muy es. bien. Confiando. Eso es. Rachel Ann Brown, ¿estás en este viaje? Siempre. Estaba pensaba que todos nuestros hijos han sido criados en el ministerio y ha sido parte de tanto, pero puedo decirte que con cada año vas a ganar más sabiduría y podrás superar más cosas. Pero cada vez que Dios te es fiel, es como otra muesca en tu cinturón. Sí, y creo que una de las cosas interesantes de las que hablaremos con la historia de Job es cuando pasas por algo y no obtienes una explicación, porque Job nunca la tuvo y eso es algo que más en esta temporada de perder a papá que me ha ayudado a entenderlo, solo porque no tener una explicación no significa que Dios no sea fiel. Así cierto, es, Rachel. eso es cierto. Cindy Murdoch, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Hemos tenido momentos Oh, sí. de confiar en Dios en la vida, en el ministerio, en la familia y tantas cosas. Pero es fidelidad de Es Dios, fiel ¿no? y el Espíritu Santo nos llevará a través de lo que podemos pasar. Sí. Eso es algo que he aprendido. Sí, genial. Es el pastor principal en la Iglesia del Cambio Multirregional y nos hablará de enfrentar una temporada similar a Job. Es el doctor Darius Daniels, que está aquí. Qué bueno que regresaste. Hola Estoy a tratando todos. de... ¿Saben? Animarnos, porque al decir Job, Lo la sé. gente piensa, Oh, ¿cuál sí, Job? sí. No creo que alguien quiera temporadas como las de él. Ay, Dios mío. No, no queremos eso. Hablemos un poco sobre lo que el Señor te mostró acerca del personaje de Job. Quiero que nos enseñes Sí. hoy desde la mesa, porque hay quienes nos ven que están en una temporada como la de Job. Hay muchos con mala suerte, iglesias que han sido clausuradas, muchos han perdido sus empleos, hay negocios que se han cerrado y piensas, Dios, ¿dónde estás? Pero quiero que te animes porque Él está ahí contigo, está aquí. No te ha dejado, no te ha abandonado. Y hagas lo que hagas, te digo, no te rindas, no cedas. Escuchemos esta historia y aprendamos y confiemos en el proceso de Dios. Así que, háblanos de Job. Una de las cosas que me parece que es tan importante no es el contenido de Job, sino el contexto de Job. Y cuando enseño esto, hablo de esto, porque Job está en una parte de la Biblia llamada literatura de sabiduría. Y a través de la historia de Job, Dios nos da sabiduría. Y trata de darnos sabiduría para manejar temporadas similares. Y creo que una de las razones que la historia de Job no es escuchada es porque no queremos sabiduría para temporadas como esas. Porque no queremos temporadas como esa, ¿no? Pero hasta cierto grado lo que enseñan las Escrituras es que las temporadas similares, no exacto las de Job, sino parecidas, son inevitables. Creo que eso es lo que enseñan, que el Evangelio no es de siempre evitar. El Evangelio es de superación. Sí, Es exacto. Y significa que de vez en cuando podríamos experimentar cosas inesperadas Oh, Dios que mío. no merecemos, que son inconvenientes de los que no obtenemos una explicación. O sea que sorprenderse con lo inevitable es ser ingenuo. Y no he visto nada que es una razón por las que construí esta enseñanza, no solo con mi vida, sino en la vida de las personas a las que servía y comencé en Nueva Jersey, que no es una zona con muchas iglesias. Sí. Así que hay mucho trabajo fundacional que tienes que hacer en un área como esa, cuando se trata de nuevos creyentes y cuando veía a la gente dejar la fe o alejarse de Dios por una temporada, no vi nada contribuir a eso.
como la tragedia. Sí, exactamente. Vi cómo los creyentes más nuevos no podían entender cómo podría este Dios, del que me has enseñado, sea amoroso y bueno y sea fiel. Y eso me hizo decir como pastor, necesito hacer lo mejor que pueda para equipar a la gente tanto como pueda, para este tipo de temporadas, Sí. para que cuando le pasen a la gente podamos manejarlos de una manera sana y no de manera dañina. Cuéntanos, si pudieras, una versión abreviada de ese mensaje de la historia de Job para los que nos escuchan. Lo que trato de hacer con las enseñanzas es humanizar un poco a Job y a todos los personajes de la historia. Y bueno, así quiero pintar una imagen clara de todo lo que pasaba con él. No hizo nada malo para merecer esto. Esto es literalmente inmerecido. Y puedo decir esto no porque Job diga grandes cosas de sí mismo, sino porque cuando lees esa historia ves que Dios es el que dice grandes cosas sobre Job. Sí. ¿Y qué dijo de él? Dijo que es inocente. Sí. Sí. Es correcto. Teme a Ujú. Dios y odia el mal. Ese es un buen hombre, ¿no? Es Y un si buen Dios hombre. te recomienda, es algo muy importante. Sí. Y cuando lees la narrativa piensas, bien, si alguien iba a pasar por algo así, no debería ser un hombre, como Job. Pero lo que su historia nos dice es esto. Una cosa es confiar en Dios, otra es que Dios confíe en ti. Sí. Wow. Y cuando digo que confíe en ti, Dios confió en Job, no solo con la afluencia, Dios confió en él con adversidad. Y le dijo a Satanás, él hará lo correcto con la adversidad. Eso es bueno. Es literalmente lo que dijo. Satanás dijo, te va a maldecir en la cara, y Dios dijo, no lo hará. Dios Confío lo en él. recomienda. Sí. Está sentado ahí y le dice, ¿has considerado a mi siervo Porque Job? lo habían estado cazando. Y Sí. entonces, ¿qué perdió Job? Como dijiste, Dios le había confiado la afluencia, Sí. pero seguía siendo un hombre recto. Hay muchos en los que no se puede confiar Sí, con la afluencia. así es. No permanecen rectos. Así es. No permanecen con temor al Ujú. Señor. Y ese es otro mensaje Sí. completo. Pero bueno, Dios confiaba en él en esa Así es. zona de afluencia. Aún amaba a Dios y caminaba confiado ante Cierto. él. ¿Y después qué pasó? Experimentó la adversidad. Y creo que una de las cosas con muchísimo mayor valor que Job perdió, y bueno, como el ganado y cosas así, esos bienes, sí, pero él finalmente perdió su salud. Perdió Él a sus sirvientes, perdió gente a que sus trabajaba asistentes. para él. Y escuchen, perdió a sus hijos. Y no sé si lo destacamos lo suficiente, tuvo que ser traumático. Sobre todo cuando piensas en esa pareja que perdió a Sí. su hijo, pero no solo Perdió a todos sus uno, hijos, los perdió a todos. a todos por los que él oraba y se sacrificó cada mañana. Imagina esto, estás orando por ellos, dibujando círculos de oración alrededor de ellos cada mañana, y Sí. luego los pierdes a todos Y a la vez. a la vez. Además de perder ingresos y cosas por el estilo. Y no fue todo a la vez. Siguieron entregando malas noticias. ¿Y crees que pensaría, cómo voy a superarlo? Y luego llegaron peores noticias. Y seguían llegando. Así es, un efecto compuesto satánico, donde el enemigo trata de orquestar las cosas de forma secuencial, solo una tras otra, tras otra, tras otra, esperando que la grabación de esa Wow, tragedia wow. haga que te comportes de una manera que deshonre a Dios y te destruya. Destruye todo lo que sea en que Dios te va a preservar y pierde todo eso. Y creo que es una cosa que pasamos por alto muchas veces porque vemos la respuesta de Job, pero como esposo y como hombre que está casado por más de 20 años, piensen en esto. Cuando su esposa dijo, maldice a Dios y muere, porque tal vez pensaba, no tengo a nadie más que a ti. Y no lo hizo. Hijos se Sí. fueron, dinero se fue, sirvientes se fueron, los activos también, eres todo lo que tengo. Y al principio él dijo que no lo tocaran. Ujú. Pero luego,
cuando eso no funcionó, perder a los niños y su propiedad, Ujú. permite que su cuerpo sea tocado. Así es. Está con un dolor extremo y con su piel ardiendo y cómo se ve, y ella está viendo todo esto. Sí, duelo. está en duelo y creo que tenemos que darle gracia en su dolor y no le damos suficiente gracia Sí, eso creo. porque es una mujer que está en duelo por perder a sus hijos, a todos. Y cuidando a su Ahora se marido. ve obligada a un papel en el que tiene que ver sufrir a su marido. Y alguien que nunca ha tenido que ser cuidadora, ahora tiene que serlo. Además, perdió toda seguridad, que es la necesidad número 1. Sí, Y tal vez pensaba, mi esposo, el hombre más recto y piadoso de la Así es. tierra. ¿Y por qué sucede Y se pregunta esto? dónde está Dios. Sí. está molesta con Dios, Sí. obviamente, sí, Sí. sí. Y creo que ella piensa que sería mejor que solo no estuviera. 100%, sí, y ella lo expresa. Bueno, existe la fatiga del cuidador, tal vez sufrió con eso, y siento que no deberíamos definir la totalidad de su historia, basada en un momento, en un capítulo. Claro, claro. Ok, llévanos a través de la historia. Ahí está ella. Y dijiste que fue interesante. El enemigo hablaba a través de ella porque él es el que le dijo a Dios, Así es, él te va a maldecir y morirás. Así es. Y bueno, eso es lo que le dijo, las mismas palabras que le dijo a así Dios. es. Sí, ese dolor fue una entrada para que el enemigo plantara ese pensamiento en su mente y ella actuó así y habló y Job trató de dar perspectiva y él dijo, oye, bueno, Dios es bueno, Dios da y Dios se lleva y cuando lees la primera parte de esa historia ves algo que cuando Dios recomienda a Job, Satanás dice, sí, sé de él. Dice, pero tienes un seto rodeándolo, Claro. a su casa y a todo lo que pone en sus manos. Wow. Y así Dios nunca le dijo nada sobre un seto a Satanás. Satanás trae el seto a Dios. Porque él ya lo sabía. Entonces, ¿cómo supo Satanás que había un seto? Lo sabía porque había intentado llegar a Job antes y no podía. Y la respuesta de Job en medio de todo lo que pasaba fue tomada en consideración. Hay momentos en los que todos hacemos esto, que nos quejamos de las cosas que atraviesan la cobertura. Al no ver más allá, no logró atravesar el seto. Porque en el día a Ay, día Dios no mío. tenemos idea de lo que Dios nos Eso protege. es tan cierto. Y solo el hecho de que Job seguía alabando a Dios en esa adversidad es tal testimonio del carácter de este hombre. Lo es. Esto es lo que es tan importante. La adoración de Job no es solo espiritual. Y eso puede ser la motivación, pero las implicaciones también son emocionales. Es terapéutico. Por supuesto. En una situación como esa, ¿cuál es tu alternativa si no te rindes? ¿Cómo te afecta emocionalmente? Te envía en una negativa y descendente espiral. En medio de eso, no creer en la bondad y en la fidelidad de Dios. Dejar de creer no te sirve bien de ninguna manera en una situación como esa. El enemigo quiere que renuncies a la esperanza, tu única esperanza. Sí. Claro. Y Job haciendo eso en una de las cosas que consiguió que perdurara. Y te prometo, ni siquiera sé cómo Job lo logró. Incluso escuchando las conversaciones que sus amigos tenían Exactamente. con él. Le dieron malos consejos. Y eran bien intencionados, sentían que hablaban por Lo Dios. hicieron. Era como si ¿Cuántas estuvieras veces haciendo nos algo hemos mal. topado Hubo con tanto eso? juicio. Hubo tanto juicio en mucho de lo que le dijeron a él al tratar de averiguar con su mente carnal qué pasaba y qué debía hacer, porque tenía que involucrarse en eso, pero al predicar ese mensaje hablabas del hecho de que después del ganado, la tierra, los sirvientes, los niños, cuando él estaba enfermo también, aún después de todo eso, Satanás no estaba satisfecho. Así es, porque en el inicio de la historia ves que no es lo que quería. Nunca quiso el ganado, ni de la tierra, ni de los niños, ni de los bienes. Él estaba tras el compromiso de Job con Dios. Así es. Entonces, Así él pasó por todo eso esperando que rompiera su compromiso y Job se negó a darle lo único que buscaba.
Y ese era su compromiso con Dios, por lo que estaba frustrado. Ahí es donde llegó la bendición finalmente, ¿no? Así es, así es. Háblale a alguien muy rápido, solo mira la cámara. Hay alguien que ha pensado en romper su compromiso. Por lo que sea que hayas pasado, has pensado, no sé si puedo seguir sirviendo a Dios. Y hoy te conmovió todo lo que hemos hablado. Quiero que lo animes a que no caiga en la mentira del enemigo y rompa su compromiso. Sí, quiero decirte que el enemigo quiere romperte, no solo para romperte. El enemigo quiere romperte, porque lo que el enemigo quiere es que rompas tu compromiso con Dios. Y yo quiero animarte a vivir con una justa resiliencia que diga que no voy a darle al enemigo lo que buscaba y no voy a renunciar a la esperanza, en mi única esperanza. Dios ahora es mi única esperanza y no voy a renunciar a la esperanza, a mi única esperanza. Algo que es muy importante de la historia de Job es esto. Job nunca tuvo una explicación. Y me molesté con Dios por esto, no solo con la vida de Job, pero también cosas por las que ha pasado. Y el Espíritu Santo me dijo, Darius, no te voy a dar una explicación, porque ninguna explicación te podría satisfacer. Que aunque te diera la razón por la que pasó, seguirías queriendo que fuera diferente. Así que ahora, lo que quiero que hagas es que confíes en mí y que te amo y a ellos más de lo que puedas imaginar. Y cuando hay una brecha entre lo que Dios hace y lo que entendemos, llenamos ese vacío de sospecha o lo llenamos con confianza y basado en el historial de Dios, es ilógico no confiar en Él. Genial. Sé que es difícil, pero hay que confiar. Eso es genial. Y quiero decirte que del otro lado de esa confianza, si no te rindes, si no renuncias, si confías en Él, en esta temporada al otro lado habrá cosas increíbles que Dios va a darnos. Yo veo eso en el Espíritu. Hay unas puertas sobrenaturales que quieres abrir. Dios las va a abrir por ti. Pero en este pequeño espacio donde no entiendes, tendrás que confiar en el Señor con todo tu corazón. No sigas tu entendimiento y tus formas. Reconócelo y Él dirigirá tu camino. Algo que dijiste es que la fe no niega la realidad. Cree que Dios la cambia. Y había 3 cosas que señalaste de la historia de Job que él hizo, que son importantes. Y es que él lloró, él esperó y adoró. Así es. ¿Puedes hablar sobre eso? Qué bueno que incluyó el llanto. Eso Sí. hice cuando mi amor falleció. Sí, creo que es una parte de la historia de Job que no miramos lo suficiente y creo que la historia de Job es una de las más poderosas a las que habla como el don del dolor, que el duelo es un regalo de Dios para nosotros, porque facilita el proceso de sanidad. Son lágrimas sanas. 100%. Y esto es lo que dice la Biblia. Cuando siembro en lágrimas, cosecho en alegría. Sí, Y amén. muchos no llegan a la parte de cosechar en alegría porque no quieren hacer la siembra en lágrimas. Entonces, el dolor es importante y Job lo hizo y tuvo que hacer su trabajo porque a veces traumas u obstáculos exponen algunas cosas en tus amigos, personas que están en tu círculo, y no quiere decir que sean malas personas, solo que ya no son buenas para tu futuro. Y Job tomó decisiones difíciles en temporadas como esa, y él adoraba, y adorar no le recuerda a Dios quién es, no lo olvida. Nos recuerda La a adoración te nosotros. recuerda a ti, quién es Dios, y cuando tu vida se desmorona, necesitas que te recuerden quién es Él. Pensaba en ti y en tu historia de cuando Marcus fue al cielo y decías, pero Dios, ¿qué pasa con esto? Bueno, fueron varias semanas después de que falleció y nunca cuestioné a Dios. Pero sí hablé con Sí. Él. Y recuerdo que me dijo tan claro 2 palabras. Dijo, tú confía. Tú confía. Y lo recuerdo porque estaba pasando tanto con los medios seculares y demás, porque muchos no sabían que se habían despejado sus pulmones, abrieron su habitación,
comió algo que ayudaste a facilitar la noche antes de fallecer, pero había cosas con su corazón que no sabíamos incluso antes de tener COVID. Y a las 4 de la madrugada tuvo un evento cardíaco. Ni siquiera fue un ataque al corazón, porque puedes ponerlo en marcha, traerlo de vuelta, pero un evento cardíaco es cuando el corazón se detiene. Wow. Y a las 4 a.m., Sean Bowles, en California, había estado orando y es una voz profética y dijo que vio un relámpago tan fuerte que se levantó de su cama a las 2 a.m. para mirar afuera y no había nada. Dijo que sabía que Marcus había sido curado aquí o allá. Exactamente a las 4 a.m. Estaba en el hospital cuando pasó. Se fue con el Señor. Me acuerdo de Hibby Sin, lo amo tanto. Y es una voz profética que le habló a Jonathan Kahn en el aeropuerto y le dijo que Dios tiene un libro en ti, va a ser un bestseller, y escribió El presagio. Y también recuerdo que 3 días después del funeral, él llamó y dijo, el Señor no estará contento hasta que te diga esto. Y hay personas que, sabes, que son auténticas y genuinas, no tienen intereses. Y luego hay otros de los que hay que cuidarse, pero sabía que era auténtico. Y lo primero que me dijo fue, el Señor quiere que sepas, y esto es muy importante, ni siquiera dijo su nombre, dijo, el Señor quiere que sepas que este ya era su tiempo. Y entonces sería reconfirmado. No quiere decir que disfruté el hecho Sí. de que era su Sí. momento. Y es muy, muy difícil, pero solo sabiendo que Dios siempre estuvo y ha estado a cargo de Marcus Lamb, no hay nadie que lo hubiera sacado de esta tierra antes de su tiempo. Y terminó bien su carrera, iba a celebrar 50 años de ministerio, 40 años de matrimonio. Terminó bien y tengo que confiar en Dios en esto. Pero estoy justo aquí, bueno, y Así es. no veo y entiendo todo, pero totalmente al 100% confío en Dios. Y Johnny, es muy fácil atravesar cuando las cosas están bien, pero la belleza de lo que hemos tenido el privilegio de ver, los espectadores han tenido el privilegio de ver, y es verte atravesar cuando es difícil y nunca rendirte. Es Bueno, algo hermoso. Y sabes, Hobby me dijo un día en el viejo set, en un momento difícil que pasaba como Job, llegó al set y lo que hizo fue acercarse a mí y decirme, April, no hay progreso sin proceso. Y veo ese cuadrito del que hablas, que se puede alargar mucho, pero ese es el proceso. Y si lo atravesamos, como Job, no vamos a negar a Dios, vamos a tener nuestra fe. Eso significó más para mí de lo que puedas imaginar. Sí. Hoy en el programa estaba Darius ministrando y Rachel estaba conduciendo conmigo. Y ella me hace llorar más en televisión que cualquier otro cuando habla de su papá. Y entonces empezó y luego yo y tenemos Kleenex y le digo a Darius, solo habla. Y Darius está, ¡ay Dios, están llorando! Era nuestro momento de duelo, pero tienes tanta razón en que hay lágrimas de gozo en eso. También Hibby me dijo que tu alegría se restaura y no va a ser todo a la vez, pero sucederá por completo. Pasarás por este proceso y hay momentos donde Dios te habla y yo recibo eso, y para los que nos ven que han tenido que lamentar una pérdida, hay tantos que lo hemos sufrido y te preguntarás, ¿lo superaré? Sí, lo superarás, porque, como dijiste, la alegría del Señor es nuestra fuerza. Cierto. Qué importante. Sí. ¿Y Job lo superó? Lo hizo, sí. Y pienso, en Hebreos dice, con Jesús, por la alegría puesta ante él, soportó la cruz. Así aguantamos. Y lo que le terminó pasando a Job es, háblanos del doble. Sí. Esto es lo que... algo que es asombroso de esta historia. Creo que a menudo miramos las cosas donde Job se restauró externamente, pero dice algo en el capítulo 42 que me es tan profundo.
dijo: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso lo llamé así. Es como si te conociera antes, pero en medio de esto he llegado... Pensé que te conocía, escuché de ti, pero dice: ahora te veo con mis propios ojos. Así que, para mí, el mayor regalo de Job que tuvo no fue la restauración de las cosas que perdió. Claro. Era el don de Dios, no el don que Dios da, sino el don de Dios. Ver a Dios de esa manera. Un Ver, regalo conocer y invaluable. comprender de una manera que nunca había tenido. Así es. Y eso, de nuevo, no predica tan bien a veces, pero la verdad es que ser refinados en fuego es lo que nos hace mejores. Sí. Aunque no nos guste. Dios aunque... está cerca de los quebrantados. Sí, seguro, seguro. Ay, fue un programa tan bueno, me encanta esto y la historia de Job. Se nos acabó el tiempo y recuerden que no todas las dificultades que enfrenten tendrán una explicación. Tantas veces no hay explicación alguna, así que en vez de enfocarte en lo que no sabes, dijiste esto en tu mensaje, apóyate en lo que sí sabes. Así es. Sabemos que Dios es bueno. Envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Tenemos la promesa de la eternidad. Nunca nos dejará ni nos abandonará. Irá con nosotros hasta el fin del mundo. Sabemos todo eso. Entonces, bueno, es en lo que te tienes que enfocar. No puedes concentrarte en el vaso medio vacío, sino en el vaso medio lleno y creer que Dios te ayudará. Y sí, de eso se trata. Marcus predicaba un mensaje sobre eso. Él te ayudará. Bueno, si estás viéndonos hoy y estás pasando por una temporada como Job, por eso tenemos ese número gratuito. Sé que muchos ya llamaron en un programa anterior que hicimos, pero llama si tú necesitas una oración y hay algo fuerte en unirse con alguien en oración. No tienes que darnos información personal, solo di: oye, mi nombre es Mary, ¿orarías conmigo sobre esta situación? Y ese poder de acuerdo con un compañero que pueda animarte es grandioso. Puedes ir a daystar.com y hacer clic en oración y hacerlo de esa manera. Y oramos por todas las peticiones que llegan de todo el mundo. Gracias al Dr. Darius Daniels por acompañarnos. Para más sermones, libros e información de su ministerio, me encanta su prédica de hecho, visítalo en dariusdaniels.com. No le digo eso a todos en la mesa. Únete a la conversación dejándonos un comentario en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Nos encanta saber de ti. Muchas gracias por vernos. Espero que se animen y, ¿saben? Sé que muchos se han inspirado. Superarán todo, serán más fuertes del otro lado. Solo tienen que esperar. Hasta la próxima. Adiós por hoy.